Muy bien, listo. Seguimos. Entonces, estamos en el repaso. Una de las primeras cosas que vimos fue, como dijimos, que hay que todo aprender a través de Kelalim y no de Peratim, a través de lo general y no lo particular, que cuando empezamos al revés se nos confunde el conocimiento. Entonces, tenemos que estructurar nuestro conocimiento porque al final de cuentas lo que se le llama recordar es básicamente llegar a nuestra base de datos interna y poder recuperar la información que hay ahí adentro. Y si no la tenemos bien organizada, no sabemos dónde está, no podemos encontrarla. Entonces realmente es un tema no tanto de memoria, aunque también vamos a ver después que tiene que ver la memoria y que realmente podemos mejorar nuestra memorización. Sin embargo, la memoria en un inicio podemos entender que es la capacidad de encontrar, por así decirlo, los conocimientos que tenemos albergados dentro de nosotros. Y para poder organizarlos mejor, tenemos que empezar con los conocimientos generales, que son poquitos. La mente se le hace fácil agarrar poquito conocimiento, ir poco a poco expandiéndose en los detalles. Y cómo funciona la mente a través de conexiones. Entonces, cuando agarras un detalle de las cosas que aprendiste o un principio general de lo que aprendiste, inmediatamente van a llegar todo lo general. Muy bien, eso fue una de las cosas que aprendimos primero. Superar la prueba de aprender los conceptos y, bueno, correcto, lo definirlas, llegar a entenderlas. Ok, muy bien, eso vimos la vez pasada de los dos tipos de aprendizaje que existe, que el aprendizaje es una primera es la pronunciación. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, lo que vimos la semana pasada y hablamos de esto. Dice, el niño ya viene con algo y no viene vacío. El adulto debemos ser una guía, no reaccionar, hay que responder, trabajar en nosotros mismos como personas para ser un buen maestro. Un enojón no puede enseñar. Muy bien, correcto. Entonces, esta es como que parte principal de todo nuestro conocimiento, es entender que tenemos que nosotros ser solamente las guías de nuestros niños, que hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad o vamos a hablar de otra perspectiva de este tema también, que si educamos al niño tendrá siempre esas bases aún cuando sea grande, correcto. Entonces tenemos que darle las bases a los niños cuando son pequeños y si tenemos una buena comunicación, una buena relación, una buena conexión con el niño, entonces vamos a lograr que este conocimiento que nosotros, conocimiento y valores que estamos nosotros transmitiendo puedan puedan seguir para todas las generaciones. Tenemos como meta lograr la independencia de los chicos, ¿correcto? Eso es una de nuestras metas, es que los niños no nos necesiten. Lo que más queremos, aunque a veces queremos que nos necesiten, pero realmente esto viene de un egoísmo interno. Realmente la meta más grande de un papá sería que sus hijos sean independientes y que ya no lo necesiten. Eso es lo que queremos llegar. Y bueno, y que realmente va a venir desde una perspectiva de completa necesidad. O sea, al principio es obvio que nos van a necesitar y esa necesidad va a ser lo que después les va a permitir que ya no nos necesiten. Después lo vamos a ver también, porque muchas veces queremos crear esa independencia, también empujarlos a pasos en los cuales no están listos y en lugar de llevarlos a la independencia los llevamos al trauma, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso también después. Aprender principios generales, recordar los detalles porque estamos haciendo lo que hacemos, ¿ok? Que justo es, este principio también no lo habíamos hablado, que es recordar que muchas veces cuando ya estamos involucrados en una tarea, por ejemplo, cuando somos morim, o cuando estamos a la mitad de un proceso educativo, muchas veces nos perdemos en los detalles, nos perdemos en los tecnicismos y se nos olvida cuáles son los principios generales, cuáles son lo que nos llevó a querer hacer lo que estamos haciendo. Entonces, por eso empezamos así. Hasta ahorita no hemos visto nada técnico, no hemos visto estrategias educativas como tal, no hemos visto ningún método educativo, realmente nos hemos enfocado a lo que podríamos llamarlo la shkafá de la educación, que la shkafá es como los principios generales, justo la manera en la que tenemos que aproximarnos a este tema de la educación. Y entonces dijimos que todos los temas técnicos, todo lo que viene después son tecnicismos que lo vamos a poder aprender bien solamente después de que ya tengamos que ya tengamos un conocimiento claro de la parte principal, de los principios generales. Entonces, primero tenemos que tener los principios generales, tenerlos bien claros, recordar esos principios generales, tenerlos con nosotros constantemente para no perdernos en los detalles del día a día de la educación. Muy bien, después
Dice, ok, enseñar no se trata solo de memorizar textos, repetirlos, sino desarrollar la verdadera comprensión que nos permite transmitirlo con sentido y corazón a nuestros hijos o alumnos. Trabajar con niños no solo implica enseñarles, sino también mirarnos a nosotros mismos y de carácter inconsciente se trabajan nuestras midot, paciencia, humildad, empatía. Muy bien, correcto. Entonces, por un lado, yo diría no solamente inconsciente, sino tendríamos que hacerlo consciente. De manera consciente tendríamos que estar trabajando todas aquellas midot que los niños nos llevan a trabajarlo a través de las reacciones emocionales. Siempre que yo reacciono de manera emocional hacia algo que hace un niño, es entender que no es tanto la actitud del niño como el problema, sino más bien es mi reacción emocional el problema. Entonces, en lugar, porque la misma actitud la puedo ver bien o la puedo ver mal. La diferencia, ¿cuál es? Es de lo que hay adentro. Si está tocando fibras sensibles, voy a reaccionar, como dijimos antes, en lugar de responder. Entonces tengo que aprender a trabajar mis temas internos siempre que tengo una reacción emocional, ver hacia adentro y decir qué fue lo que causó esta reacción emocional. ¿En qué momento en mi vida he llegado a tener esa misma reacción emocional? Y a través de ir hacia adentro, a través de entender hacia adentro qué es lo que, a través de verme a mí mismo, es que voy a poder hacer un cambio realmente y voy a poder transmitir aquellos valores que quiero no solamente enseñar, sino que quiero transmitir de manera que entre en las fibras de los niños. Shalom. Muy bien, crear la independencia, que sirva para toda la vida, muy bien. Desarrollar seres humanos, correcto, es otro tema que no se había mencionado antes. Estamos aquí con la búsqueda de desarrollar al ser humano. No solamente estamos desarrollando la parte académica de los niños, sino queremos desarrollar al ser humano que va a venir de esta educación. Ver la necesidad de observar a los niños para realmente tener esa capacidad de suplir las necesidades de los niños. Muy bien, también dijimos eso, las tres cosas que se le tiene que enseñar a los niños: Torah, un oficio y que ya puedan después casarse, etcétera, el matrimonio, también aprender a sobrevivir en diferentes circunstancias como nadar. Muy bien, tener una relación con el niño para poder influenciar de manera positiva, correcto, es una de las principales cosas que dijimos. Tenemos que tener la capacidad de ¿qué? De influir en el niño. Y la única manera de poder influir en él, y dicho de otra manera, la única manera de conseguir tener obediencia del niño es a través de tener una relación con él. Si yo no tengo una relación con el niño, yo no puedo generar yo no puedo llegar a tener realmente una influencia en él, ¿ok? Ok, el niño es el centro de la educación, muy bien, este es otro concepto importante. El niño es el centro de la educación, por lo tanto yo tengo que estar constantemente regresando al niño para ver que mis esfuerzos educativos estén teniendo sus resultados, porque al final de cuentas, si el niño no está sirviendo, tengo que buscar cambiar de estrategia. Siempre es regreso al niño. El niño no es un ser vacío, como dijimos, sino es un ser lleno que tiene su guía interna y que yo lo tengo simplemente que acompañar en ese momento. Saber regular su carácter la persona, muy bien. Ok, no dijimos exactamente que los niños con dislexia es porque no se les habló, puede ser otras razones, pero sí, puede ser una de ellas. Y una de las cosas que tenemos que hacer es realmente hablar con los niños. Dijimos de los 0 a 6 años, es un ejemplo que pusimos de que es muy importante poder ayudarles a tener vocabulario a través de hablar con ellos, estar constantemente interactuando con los niños. Los niños necesitan realmente hasta el momento, cada vez van a necesitar menos, pero ni siquiera les vas a tener que decir tú, apartarlos tú, porque ellos solitos se van a estar apartando. Cuando llega la adolescencia, al contrario, vas a querer que estén más cerca, pero en su momento, cuando quieren estar cerca, hay que mantenerlos cerca, dejarlos cerca, para que puedan ir absorbiendo de nosotros aquello que queremos que absorban, todas las cosas que queremos que después ellos puedan aprender a hacer de manera independiente, y eso solamente ocurre cuando hay una constante interacción del adulto con el niño, que ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Muy bien, este es otro tema que nos había hablado tanto, que a los niños debemos observarlos detenidamente y hay que respetar sus tiempos, muy bien. También es enseñar Torah de mitzvah, ok, tenemos una mitzvah, claro, de enseñar Torah, de estudiar y enseñar Torah, correcto, muy bien, que eso ahorita lo vamos a ver, eso fue lo de la clase anterior, entonces ahorita lo vamos a hablar a manera más general en el repaso de la clase anterior. La repetición, muy bien, eso también es parte de eso, desarrollar todas las capacidades del niño, muy bien. Ok, básicamente que los aparatos electrónicos tienen consecuencias muy negativas, pues muy bien.
Muy bien, ok, vamos a ver, entonces ya están hablando de la clase anterior y vámonos para allá entonces. De la clase anterior que estuvimos hablando acerca de la mitzvah de enseñar Torah, ¿no? Aquí empezamos, vamos a compartir mi pantalla para hacer un repaso de esto. Entonces, aquí tenemos el pasú que vimos la vez pasada. Entonces, un momento, se trabó la computadora. Ahí estamos. Entonces, la vez pasada hablamos de este pasuk, muy importante pasuk fundamental que repetimos todos los días, por lo menos 2 veces al día. Entonces, hay que entender lo que estamos diciendo cuando lo decimos, porque decimos Veshinantam levaneja vidivartavam, y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que literalmente el proceso, estamos hablando aquí del proceso educativo. Aquí aprendemos la mitzvah por un lado de estudiar y enseñar Torah, aprendemos la mitzvah de enseñarle Torah a nuestros hijos y también de recitar el Kriyat Shema 2 veces por día, que tiene mucho que ver con el tema del estudio de Torah. Entonces, por un lado, algo que tenemos que entender, un momento. Ok. Entonces, algo que tenemos que entender aquí es el concepto de que Beshinantam Levaneja nos enseñamos dos preceptos principales, que es lo que vamos a hablar ahorita, que habla de estudiar y enseñar Torah, que hablamos de que esto es uno de los principios generales, que es entender que el estudio tiene que tener como finalidad la transmisión. No solamente es estudiar por estudiar, sino yo estoy estudiando para poder transmitir esta información a otros. Y esto tiene el beneficio, como dice Pirkei Avot, de que la persona que estudia algo para enseñarlo obtiene mejores resultados de su estudio. Entonces, una persona tiene que, todo lo que estudiamos, tenemos que poder repetirlo. Incluso hay, al final de Pirkei Avot, lo que se le conoce como el sexto capítulo de Pirkei Avot, que en verdad no es el sexto capítulo, lo que me refiero es que el Pirkei Avot originalmente tenía solamente 5 capítulos y después se le agregó un sexto que es la Baraitá, que se llama Kinyan Torah, que es una sección de cómo adquirir la Torah. En esta sección, en la Mishnah número 6, nos habla de que la Torah se adquiere a través de 48 cosas que necesitamos para poder adquirir la Torah. Y entonces ahí te menciona las 48 cosas, menciona que se los recomiendo que lo puedan ver, está muy interesante. Nos habla de Talmud, que literalmente significa estudiar, no se refiere al tema de Talmud, aunque también es importante obviamente, pero en este contexto se refiere a el estudio. Entonces primero es poder estudiar, ¿no? Shmiata Ozen, escuchar atentamente, ¿no? Escuchar con el oído literalmente significa Shmiata Ozen, escuchar atentamente, que es parte también de poder adquirir, tener la capacidad de escuchar diferentes opiniones, aunque yo no estoy de acuerdo con ellas, tener la capacidad de escuchar y de poner atención a diferentes opiniones. Oye, espérate, no piensa como yo, o incluso muchas veces cuando llegamos al judaísmo, las personas que nos venimos de este mundo, y empezamos a ver la variedad tan grande que hay de halajá, nos llega a sorprender de decir, oye, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, a ver, acá dice esto, y acá dice esto, y acá, entonces, qué tengo que hacer? No hay claridad, y a veces te puede saturar incluso tanta variedad de opiniones que existen en la halajá, que a veces realmente estás confundido y te quedas como que, y más si llegas a tener una educación como que muy, de que esta es la única opinión y de repente te dices, oye, espérate, no, pero hay muchas opiniones pues, gente que sí es respetuosa de la Torah y que es Yireh Shamayim, gente temerosa de Dios, también siguen esas opiniones que me dijeron que no se tenían que seguir, entonces puede llegar a haber incluso más confusión en el tema. Sin embargo, parte de poder adquirir la Torah implica también en ese punto de poder escuchar atentamente a diferentes opiniones, incluso que no sean, que parece que están en contradicción, poder escucharlas, poder entenderlas y especialmente si va en contra de lo que yo normalmente opino. Es muy importante que a veces hacemos lo contrario, a veces nos llenamos de solamente información que va de acuerdo a lo que nosotros creemos y todo lo demás
lo ignoramos. Y eso lo que crea es que nos volvamos muy fundamentalistas, muy extremistas. Entonces, realmente es importante también escuchar. Yo he tenido la fortuna de llegar a comunidades donde la mayoría de la gente piensa diferente que yo y pues eso me ha ayudado a agregar muchas perspectivas en mi vida que yo en su momento hubiera rechazado completamente. Sí, señor Argel. Yo escuchaba una vez sobre el ejercicio, precisamente hablando de las opiniones, que por ejemplo, no sé, yo pienso A y tal piensa B. Entonces, hacer un ejercicio donde yo me informe sobre la opinión de B y obligarme como que a defender ese punto y él viceversa. Entonces, no sé si también eso podríamos aplicarlo en el caso de, por ejemplo, las discusiones de Torah, con que a lo mejor uno puede estar de acuerdo de un lado o el otro, no sé, para ir estudiando y aprendiendo más. Correcto, de hecho, la razón por la que se dice que Hillel que al final la halajá va de acuerdo a la opinión de Hillel, es justo porque él tenía la capacidad de decir primero la opinión de otros y después ya dar su otra opinión. Primero explicaba la opinión de Bet Shammai y después decía por qué no estaba de acuerdo. Entonces, es una de las razones por las cuales se dice que la halajá va de acuerdo a Bet Hillel y no de acuerdo a Bet Shammai. Entonces, la capacidad de poder escuchar la opinión del otro, y no solamente eso, sino que ir al tercer paso de estos 48 caminos para adquirir la Torah. Entonces, de estos 48 caminos que tenemos para adquirir la Torah, dijimos el primero es Talmud, el estudio, tenemos que estudiar, ¿no? Segundo es Bishmiat Ozen, que dijimos que es tener la capacidad de poder escuchar opiniones diferentes. Tercero es la Be'arihat Sefatayim, la capacidad de poder expresarlo con nuestra boca, con nuestras palabras. En otras palabras, muy importante, esta tercera sección es poder explicar lo que aprendí. No solamente escucharlo, ahora explicarlo, exponerlo. Entonces, lo primero que tenemos que lograr hacer es escuchar. Ya que escuchamos, ahora tenemos que poder repetirlo con nuestra boca. Y ahí es donde vas a poder entender, vas a poder llegar al siguiente paso también de estos 48 caminos para adquirir la Torah. Es Betalmud, Bishmiat Ozen, Be'arejat Sefatayim y Bahabanat Alev, con entendimiento, entender bien las cosas. La única manera en la que podemos llegar a entender bien las cosas después de que la explicamos a otro. Ahora, ¿de dónde vino todo esto? Dijimos que el pasuk de la Torah que dice Beshinantam lebaneja bedibartaban, y se las enseñarás o se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado a tu casa, etc. Entonces, de aquí dijimos que aprendemos la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah de estudiar Torah. Pero la mitzvah de estudiar Torah no solamente implica estudiarla, sino también enseñarla. Literalmente, la definición de la mitzvah es estudiar y enseñar Torah. Entonces, vienen las dos de la mano. Y esa es la razón por la que normalmente se estudia en Jabrutá. ¿Para qué? Para que tengas la capacidad de, por un lado, repetir lo que entendiste y confirmar que tu entendimiento es un entendimiento correcto. Y es por eso que también tenemos en Pirkei Avot, muy importante el estudio de Pirkei Avot, les recomiendo, o sea, la manera en la de estudiar Mishnah es Beshinantam, es repetirlo. La palabra Mishnah viene de la palabra de Leshanen, que viene justo igual que Beshinantam, repetir. Entonces, Pirkei Avot justo es parte de la Mishnah. Y es una Mishnah que todo el mundo podría y debería estudiar, porque al final de cuentas vienen ellos los principios morales básicos de la educación judía. Entonces, tenemos la Mishnah, creo que es, a ver, creo que es la 7 si no me equivoco, donde dice Yehoshua ben Perajia, o la octava, que dice que Hacele harab uknele hahabber. Dice la Mishnah, hazte de un amigo, no, hazte de un rab y adquiere un amigo. Entonces, justo parece ser que no tienen nada que ver los consejos, pero lo que dice el Rambam Maimónides con respecto a esta Mishnah es Hacele harab. ¿A qué se refiere Hacele harab? Hazte de un rabino, no se refiere necesariamente a alguien más inteligente que tú. Se refiere, porque después, si no me equivoco, es Rabban Gamliel el que vuelve a decir, Hacele harab, vistalek minasafek, hazte de un rabino y aléjate de la duda. Entonces, ese consejo no se repite dos veces. Entonces tenemos dos consejos diferentes. El de hazte un rabino que sepa más que tú y que le puedas preguntar cosas que no entiendes, eso está en la Mishnah de Rabban Gamliel. Pero en esta Mishnah que habla de Yoshua ben Perajia de hazte un rabino y adquiere un amigo, es parte de lo mismo.
no se refiere a un rabino que sepa más que tú, se refiere a alguien con el que puedas discutir tus opiniones, porque a través de discutir tus opiniones es que vas a poder crecer en muchos aspectos. Uno, en el aspecto de que vas a poder entender cómo es que, si estás entendiendo correctamente y si la otra persona está entendiendo igual que tú, a través de leer los dos el mismo texto y poder compartir, a ver, entendimos lo mismo y si no entendimos lo mismo, ¿por qué? Y poder discutirlo, ya ganas de eso. Por otro punto, también tienes la capacidad de explicar lo que entendiste. Y cuando explicas lo que entendiste, ya lo entendiste mejor. Entonces tienes la oportunidad de enseñar a alguien más del momento en que estás aprendiendo. Y entonces por eso es importante también el estudio en Jabrutá. Y que justo también parte de los 48 caminos para adquirir la Torah, uno de ellos es Bedikduk Haberim. A través de Dikduk es como el perfeccionamiento con los amigos, que se refiere a tener la capacidad de tener un jabrutá con el que puedas perfeccionar tu entendimiento de algo a través de la discusión que tienes con esa persona. Muy bien. Siguiente punto. Ok, entonces estamos regresando al punto. Entonces tenemos esta mitzvah de enseñar Torah, lo tenemos que lograr también, eso es la mitzvah que tenemos que tener con los niños. Ellos tienen que llegar a esta capacidad donde ellos puedan explicar lo que entendieron. Y si no lo pueden explicar, no funciona. En este sistema que yo aplico no existen los exámenes. Los exámenes, la verdad es que son una invención muy moderna. Los exámenes son una invención muy moderna y la gente que inventó los exámenes, por ejemplo, estandarizados en Estados Unidos, que son de los más importantes para entrar a las universidades, etcétera, etcétera, se arrepintió de haber creado esos exámenes. No me acuerdo bien cuál es el lenguaje que utiliza, pero no estaba feliz de lo que hizo, ¿no? Y realmente tenemos que entender que en nuestra tradición, en el judaísmo, nunca ha habido exámenes. Simplemente la situación es: ¿sabes o no sabes la información? Así de fácil es. Aprendes algo, lo repites, lo transmites y lo sigues repasando. No existe un examen porque no existe el momento en que culmina ese conocimiento. En otras palabras, lo que pasa normalmente en las escuelas con los exámenes es que tú adquieres un conocimiento y ese conocimiento tiene fecha límite. ¿Cuál es la fecha límite? La fecha del examen. Ya que terminó la fecha límite, terminó el conocimiento. Y literalmente es lo que pasa, tu cerebro así lo maneja. Tu cerebro lo maneja como que, espérate, esto lo tienes que retener hasta tal fecha porque esa es la fecha del examen. 2 minutos después de que terminó el examen, no sé qué porcentaje, pero algo ya se perdió. ¿Por qué? Porque se liberó la carga emocional que venía detrás de ese conocimiento y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no, de inicio, ese conocimiento lo adquirí con una carga emocional, que no es una carga emocional positiva en la mayoría de los casos. Por el contrario, es una carga emocional negativa, donde yo sé que tengo que llegar a toda esta información que estoy transmitiendo, depende de esto mi futuro académico de alguna manera, ¿no? Y por alguna razón te hacen creer que también estos exámenes van a afectar toda tu vida después como adulto, lo cual pues nunca nadie me ha pedido mi boleta de calificaciones de ningún grado en ninguna parte de mi vida. Pero alguna razón te dicen, sabes que no, esta calificación va a afectar toda tu vida, ¿no? Y entonces imagínate la carga emocional con la que adquiero el conocimiento para llegar a un examen en donde, ¿no? Básicamente ya es la liberación y la culminación, por lo tanto, de mi estudio. Contrario a lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que el conocimiento que yo enseñe sea para la vida, sea para que los niños lo puedan utilizar para toda su vida. Entonces, examen es contradicción a poder realmente aplicarlo para la vida. Puede que no, o sea, y también depende de cómo lo plantees. Si tú te planteas a ti mismo, voy a hacer un examen con forma de repaso, es muy diferente. Ya ahora entonces el examen lo estoy utilizando no como que las que me equivoque va a ser mal, no. Replanteas las cosas. Ahora voy a hacer el examen para ver qué tanto me acuerdo. Y después de ver el examen, veo las que no tuve correctas. Y entonces, ¿qué hago? Entonces me pongo a estudiar basado en lo que en lo que tuve incorrecto. Y ahora sé, eso es diferente. La manera en la que yo puedo poner un examen como una autoevaluación para poder decir, ¿sabes qué? A ver qué tan bien está mi conocimiento. Y lo mismo puedo hacer a través de preguntarlo. En la Torah es muy sencillo porque es como que o lo sabes o no lo sabes. Entonces te pregunto y lo puedes explicar o no lo puedes explicar. Y solamente cuando lo puedes explicar es cuando lo sabes realmente. Un examen y más de opción múltiple es casi trampa, ¿no? Es como
yo pasaba los exámenes de opción múltiple a través de la lógica, ¿no? Y no necesariamente sabía las cosas, simplemente y todos, muchos hicimos eso, ¿no? Muchos fue a través del azar y también les iba bien a veces, pero realmente los exámenes como tal tendrían que ser, si es que existen, tendría que ser con la función únicamente de reforzar las cosas en las cuales estoy mal. Entonces los errores en estos exámenes no solamente no están mal, sino son positivos, porque ahora gracias a revisar mi examen, los errores que tuve, ahora puedo volver a aprender y lo que no tenía tan claro. Que hay otras maneras de poder ver eso, ¿no? No necesitas un examen, puedes hacerlo a través de literalmente, a ver, explícaselo a tu compañero. Y ahí ya te vas a forzar a poder explicarlo y también vas a aprender a poder explicarlo. Una vez estaba estudiando con unos niños en Shabbat y estábamos estudiando el Shulchan Aruch, ¿no? Entonces aprendíamos un tema y entonces ahora explícamelo, ¿no? Y empezaban a agarrar todo tipo de palabras diferentes y para explicarlo y, y luego decía, a ver, vuelvo a explicar. Y vuélvelo a leer y vuélvelo a explicar. Entonces lo leía y clarísimo, ¿no? Trataba de explicarlo y difícil. Entonces ya simplemente le dije, a ver, ¿y por qué no usas las mismas palabras que utiliza el texto? Si está tan claro, ¿por qué le quieres aumentar más palabras? Entonces simplemente esa pequeña información como que abrió su entendimiento a decir, oye, sí es cierto, lo expliqué tan fácil, lo entendí tan fácil, ¿por qué le tengo que meter más cosas? Y muchas veces ese ejercicio de poder explicar las cosas, de poder darme a entender, es muy importante. Yo todavía sigo practicando, a veces hablo demasiado y no me doy a entender tan bien, entonces, pero pueden preguntar. Y se va mejorando con el tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, y bueno, también las ideas van surgiendo y eso hace que también haya una mezcla ahí de información. Pero bueno, eh, volviendo al tema, entonces estamos en el Pasuk, Beshinantam levaneja bidibartavam. Entonces, sí, adelante, Yosef y Deborah. Entonces, es Se mutió. verdad, verdad. Es bueno entonces memorizar, por decir, cuando te pones a estudiar y tratas de memorizar, como lo estabas explicando, para un examen y te concentras en ese examen, lo memorizas y ya después lo llevas a la práctica o no está bien eso. Sí, sí, después vamos a ver, realmente, sí, memorizar, aunque en algunas escuelas pedagógicas casi casi memorización es negativa, pero no, vamos a ver que realmente la memorización puede tener una función muy productiva y más en los primeros años, porque como dijimos la vez pasada, aunque lo vamos a expandir más después, los primeros años de vida del niño no tienen la capacidad de poder entender conceptos profundos, conceptos. Muchas veces nosotros queremos hablarles a los niños como si fueran adultos y queremos transmitirles musar como les transmitimos musar a un adulto, a través de hablarles, a través de darles sermones, etcétera. Y realmente los niños simplemente su mente no tiene la capacidad de generar esa profundidad. Entonces realmente no estamos consiguiendo muchos resultados. Lo que tenemos que hacer con ellos justo al principio, para ellos es tan fácil y divertido aprender y memorizar las cosas y que justo vamos a hablar de eso cuando lleguemos a ese tema de que a los niños les gusta y disfrutan memorización y después ya no, cuando son muy grandes, cuando ya tenemos la capacidad de expandir nuestros conocimientos, memorizar se nos hace algo tedioso, aburrido y no lo disfrutamos tanto. Queremos cosas con contenido. Entonces, tiene su estado para cada cosa, ¿no? Entonces, por eso lo ideal, como dice la misma Mishnah de Pirkei Avot, justo de Elisha Ben Abuya, que una persona que aprende cuando es niño es como un pergamino que no ha sido escrito sobre él, ¿no? Entonces, más se mantienen las cosas, son más claras, etcétera. Sin embargo, igual tenemos la obligación de estudiar aunque estemos grandes, pero la razón por la que es así, de que tenemos un proceso cognitivo, mental, donde se te pasó una parte y ya se te pasó algo para siempre que nunca vas a recuperar, aunque siempre puedes esforzarte, pero, por ejemplo, el mejor momento para aprender cualquier idioma es de los 0 a los 6 años, porque literalmente tú vas a estar jugando y aprendiendo. Y si te empiezan a hablar de gramática y del verbo y del sustantivo, no vas a tener idea de lo que te están hablando y solo te van a aburrir, no te van a enseñar nada. Pero si te están hablando constantemente, vas a captar, absorber automáticamente cada una de las palabras.
Entonces, y no solamente eso, sino con todas las estructuras gramaticales correctas y con la pronunciación perfecta. ¿Por qué? Porque en esa edad absorbes el conocimiento. Se te pasó esa etapa de absorción, pues puedes aprender el idioma, sí, siempre puedes aprender el idioma, pero ya nunca vas a tener seguramente esa pronunciación que podías haber adquirido a los 0 a 6 años. O ya nunca vas a poder adquirir la estructura gramatical perfecta con la... O sea, hay cosas que ya se pasaron. Entonces, por eso es importante cada estado cognitivo, poder entenderlo y poder llegar a él en su momento. Y lo vamos a ver después. Vamos a ver después los estados cognitivos, de las diferentes opiniones, lo que mismo los sabios, lo que dijeron de qué tenemos que enseñar en cada estado cognitivo hace 2000 años. Vamos a ver todos esos temas después. Bueno, regresando al tema. Entonces estamos en Beshinantam Lebaneja. Beshinantam Lebaneja dijimos que es la capacidad de repetir a tus hijos, y la repetición es la clave de esto. Dijimos que tenemos que tener la capacidad de poder repetir lo que estudiamos para ver si lo entendimos o no lo entendimos. Que tendría que ser algo que hagamos al final de la clase, que no lo hemos hecho, pero sería muy positivo hacerlo. Y separarnos como que en grupos y que cada quien explique lo que explicamos en la clase a otros compañeros. Ok, vamos a seguir entonces con esto. Bueno, estaba viendo los chats. Repetir los 4 puntos. ¿Cuáles 4 puntos? Perdón, no vi el chat en su momento y ya no supe cuáles 4 puntos estaba hablando. Sobre lo de estudiar, escuchar atentamente, pero después dijo otros 2 puntos, pero en hebreo y ya no los entendí. Ok. Entonces, Betalmud, que es estudiar. Bearejat, no, Bishmiat Ozen, que es escuchar atentamente, incluso las opiniones diferentes a nosotros. Bearejat Sefataim, que es repetirlo con la boca, con los labios. Sefataim son los labios, entonces significa como expandirse con los labios. Eso es la capacidad de poder repetir lo que estudiamos a otros y poder captarlo. Y después dijimos, aunque no fue en el orden correcto, pero después dijimos Bedikduk Haberim, que es bueno, no, el siguiente sí lo dijimos también, que es Habanat Alev, que es la capacidad de comprender correctamente. Entonces, esos son los primeros 4 puntos. Y después dijimos otro que no estaba en orden, que es Bedikduk Haberim, que es la capacidad de, entre amigos, entre compañeros, poder discutir las cosas para poder llegar a un entendimiento mejor. O el simple hecho no solamente de discutir, porque mucha gente a fuerzas siente que esa es la manera de estudiar Torah, ¿no? Y se siente a estudiar Torah y a fuerzas quiere empezar a discutir todo lo que leen. No necesariamente es así, si todo está claro, perfecto, y pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces la gente cree que el estudio de Torah tiene que ser siempre discusiones. No, de hecho incluso esa era la diferencia entre la Torah de Babel y la Torah de Eretz Israel, pero ya no me voy a desviar mucho si me empiezo con ese tema. Gracias. Seguimos, entonces el comentario... Correcto, entonces los errores son importantes para aprender. Los errores no solo son importantes, son necesarios, son obligatorios. Necesitamos cometer errores. Si no cometemos errores, no estamos aprendiendo al 100%. La única manera de aprender correctamente es primero equivocándonos. Y la persona que se equivoca aprendió una manera de no hacer las cosas mejor que el que la hizo bien a la primera. Correcto, muy bien. Entonces sí, muy importante que el estudio de brutal. Seguimos, entonces... estamos, aunque era repaso, pero realmente me fui a muchas áreas también del conocimiento de lo que estamos hablando. Entonces, aquí estábamos los Beshinantam Lebaneja, dijimos que es la palabra Beshinantam, quiere decir repetir, ¿no? Entonces, muy importante la repetición. Lebaneja bedibartabam, hablarás de ellas, hablarás de las palabras de la Torah constantemente. Beshipteja bebeteja, oblekteja baderech, shochbeja ukumeja. Cuando estés sentado en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dijimos que de este principio aprendemos que cualquier situación en nuestra vida es una oportunidad educativa. Fue algo que mencionamos la semana pasada. Dijimos, la educación no se limita y no debería delimitarse al salón de clases. No debería limitarse al momento en el que hablamos incluso del tiempo libre, del recreo, que es un momento en el cual muchas cosas se pueden utilizar como estrategias educativas. El simple hecho de cómo... resolver conflictos, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas, cómo comer correctamente también, ¿no? Que en la área de la comida, etcétera. O sea, hay muchas cosas que puedes aprovechar estos momentos para enseñar. La vida misma se trata de esto. Nuestra educación, como dijimos, no es una educación solamente académica, es una educación para la vida. Y por lo tanto, la vida misma es una
tiene muchas oportunidades educativas y tenemos que aprovecharlas, saber aprovecharlas en todo momento. Eh, Eso fue lo que hablamos la semana pasada y no me acuerdo si hablamos otro tema. Eh, Creo que fueron lo principal, que era, en el chat habíamos puesto algo más. Muy bien, entonces está bien. Entonces el tema de que el aprendizaje, digamos que hasta aquí vemos lo que ya vimos la semana pasada, que el aprendizaje tiene que ser repetitivo, tiene que ser constante, una y otra vez. Entonces una persona podría preguntar, ¿cuántas veces le tengo que repetir lo mismo a mi hijo? La pregunta es, las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. No sirve decir, ya te lo dije 1000 veces, pues requieres otras 1000 veces tal vez, no sé, puede ser que el niño requiera 1000 veces, pero las veces que sean necesarias. Y no está lejos de nosotros, al final de cuentas nosotros mismos tenemos esa necesidad de que nos repitan y nos repitan y nos repitan las cosas constantemente para que las grabemos, la naturaleza del ser humano. Incluso puede ser que el niño requiera menos veces que el adulto, que de la repetición. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí creo que es el tema del repaso de la semana pasada y ahora, y también agregamos muchas cosas nuevas, pero lo que quiero agregar ahorita es el tema de la cultura. Como que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje que sea la cultura del lugar, la cultura del momento, la cultura de poder decir, ¿sabes qué? Aquí la manera en la que hacemos las cosas es así. En otras palabras, tiene que ser a través de una educación que venga de la vida misma y que sea la cultura del momento, hacer las cosas de esta manera. Voy a poner un ejemplo para poder ilustrar bien lo que quiero decir. Aquí en la escuela lo primero que hacemos es que llegan los niños y hacen Netilat Yadayim para la tefila. Pero este Netilat Yadayim lo que implica no solamente es hacer Netilat Yadayim y ya, sino implica primero llegar, formarse. Después de que se forman, van saludando, se saluda uno por uno, lo cual también es muy importante. El momento de hacer Netilat Yadayim es llegar al keli, al utensilio de la Netilat Yadayim ya lleno, lavarse las manos con cuidado de no salpicar alrededor, volver a poner a llenar el kli en lo que digo la berajá, secarme las manos, volver a poner la toalla de manera correcta y llegar a mi lugar. Esto puede parecer algo muy trivial, pero es algo sumamente importante, especialmente para la vida de los niños en el aspecto del orden, los detalles, poder observar. El orden es sumamente fundamental para las personas. Este conocimiento de poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita, el niño sabe que hay un orden de A, B, C, D y se le enseña que cuando hay un orden externo, puede haber un orden interno. Si yo tengo un orden exterior, puedo más fácilmente llegar a tener un orden interior. Y para mí, y eso es fundamental para sus vidas, porque estamos justo transmitiendo el conocimiento para las vidas, para la vida de los niños. Entonces, y no solamente eso, sino que les enseñamos a fijarse en sus acciones y en las consecuencias de sus acciones. Entonces yo estoy fijándome y decir, ¿sabes qué? Yo encontré el kelí lleno con agua. ¿Qué significa? Que alguien lo puso a llenar para mí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Ponerlo a llenar también para otros. Y entonces después encontré la toalla en orden. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Dejarla también de manera ordenada. No secarme y aventarla, como es la costumbre tradicional de los niños. No, espérate, tengo que fijarme cómo encontré la toalla. Y si la encontré desorganizada, la vuelvo a dejar bonita. ¿Para qué? Para que los demás que vienen después lo puedan tener agradable. En otras palabras, busco transmitir, dejar un mundo mejor del que vine del que yo llegué. Entonces, todo lo que estoy haciendo lo hago con la intención de poder transmitir estos valores que tienen que verse de manera natural, que esta es la manera natural en la que hacemos las cosas aquí, es así. Y esa es la cultura del lugar. La cultura del lugar es ciertas cosas que vamos haciendo del día a día
para que exista una estructura y un orden interno donde no son las reglas que yo impuse porque así tiene que ser aquí, sino que son las cosas en las que nos conviene a todos como grupo que hagamos las cosas así, porque si no las hacemos puede haber desorganización, puede haber desorden, etcétera, etcétera. Entonces, sí va acción. Carlos More, yo me río porque todos esos conceptos lo aplican aquí en las escuelas. Ufrume, todo muy ordenado, muy ordenado. Y luego cuando llegan aquí a mi casa le digo, ufrume, Alex ufrume, todo, canciones para que recojan los juguetes. Todos parecen como niños sacados de Morden que lo hacen todo súper. Y cuando llegan aquí a mi casa yo digo, ¿qué pasó con los juguetes? Mamá no puede caminar por el pasillo. ¿Cómo se puede aplicar eso en la casa? O sea, realmente lo mismo de manera que se aplica en la escuela. O sea, al final de cuentas, hacer la cultura del lugar. O sea, y de hecho, muchas veces lo que pasa en una escuela, cuando ya se perdió el orden, ya dejó de haber ese orden, entonces volver a hacer una junta con los niños y decir, ¿saben qué? Ya no ha habido un orden. Entonces, la manera, digamos, de corregir sería a través de presentar nuevamente. No es de estar constantemente gritando a los niños que hagan las cosas bien, sino si las cosas vemos que no están funcionando, nos volvemos a sentar y decir, espérense, creo que habíamos acordado algo y parece que no se está cumpliendo, ¿están de acuerdo? Y literalmente involucrar a los niños en todas las negociaciones, es decir, a ver, ahorita lo que está pasando es que esto se está desbordando, entonces lo que tenemos que hacer es volver a sentarnos y volver a comprometernos todos de decir, ¿saben qué? Vamos a comenzar a hacer las cosas bien. Y a partir de ahí, entonces empezamos a volver a introducir las reglas y muchas veces cuando se hace de esa manera, los niños mismos empiezan a tener esta cultura y por lo tanto un niño le va a decir al otro, espérate, esto no se hizo así. Por ejemplo, la manera Montessori de cargar las sillas es una manera muy específica. Si un niño no la carga de esa manera, nadie tiene que decirle nada porque los otros niños ya lo van a decir, esa no es la manera de cargar tu silla, regrésate. O sea, ya los otros niños ya van a estar como que, porque esa es la cultura del ambiente. La cultura, entonces, de hecho, muchas veces lo más importante que puede hacer en una escuela, un more, una mora, es primero generar estas partes del orden. Como dice, sigue el orden y el orden te seguirá. Tú tienes que primero buscar que haya el orden. Y ya que tú estás persiguiendo el orden, poco a poco el orden también te va a seguir a ti. Entonces, muy importante concepto de volver a empezar también cuando las cosas ya nos están dando a lo mejor de la mejor manera, volver a comenzar y decir, ¿saben qué? Creo que las reglas no están cumpliendo y vamos a volver a empezar. ¿Ibas a decir algo, Moshe, o ya no? Correcto. Muy bien, entonces, sí, Rachel. Precisamente de lo que estaba comentando me pareció muy interesante porque escuchaba yo una chica que estudió en Harvard, ¿no? Y ella dice, ahí nunca ves un foco fundido, un pizarrón mal limpiado, y que ella un día preguntó, dice, pero ¿por qué esos detalles que son tan mínimos? Y le dijeron, es que así se aprende la excelencia. Entonces, digo, imagínense, ¿no? O sea, ahí ya mucho más grandes, entonces realmente, pues enseñarlo desde niño es una maravilla, pero me pareció muy interesante y solamente quería compartirlo. Gracias. Claro, muchas gracias, muy interesante. Y sí, si no se empieza de niños, muy difícil de adultos. O realmente esto tiene que empezar de niños cuando no tienen esta capacidad, a lo mejor, los niños nacen, porque así tienen que nacer, como niños egoístas. Son egoístas, ¿por qué? Porque necesitan sobrevivir, ¿no? Y lo que necesitamos poco a poco ayudarles es a ver a su exterior y que puedan voltear a ver y decir, espérate, no soy único en el mundo, aunque al principio así era, pero ahorita ya no soy único en el mundo, entonces tengo que voltear a ver a mi alrededor y decir, ¿cómo puedo hacer para conseguir hacer este mundo un lugar mejor? Muchos de nosotros todavía adultos no tenemos esta capacidad todavía de hacerlo, de llegar a un lugar y dejarlo mejor de cuando entramos. Hay gente que al revés, llega a un lugar y lo deja peor de cuando entró. Y es muchas veces, no sé, cosas mínimas, como entrar y no cerrar la puerta, como si es que estaba cerrada, si estaba abierta, pues no. O sea, cosas por el estilo, donde fijarte realmente en tu ambiente y decir, ¿sabes qué? Necesito dejar las cosas mejor cuando entré y fijarme, realmente estar fijándome en mi alrededor, cada acción que hago y las consecuencias que tiene. Eso requiere de mucha práctica y cuando son niños es mucho más fácil. ¿Puedo Sí, hablar? ¿Puedo hablar, profesor? adelante, adelante. Yo decía que en el caso de la repetición se crean conexiones neuronales en el cerebro, ¿no?
y van formando estructuras, lo que usted decía, ¿no? La estructura, Correcto. por ejemplo, del orden, cuando más temprano mejor, los valores, dependiendo, ¿no es cierto?, que hay un seguimiento y un acompañamiento. Esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, sí, correcto. Entonces, por eso es muy, muy importante la repetición y no cansarse de repetir las cosas. Eh, Vamos a volver a este tema, pero realmente ya nos queda poco tiempo y quisiera hablar leer estos conceptos que vienen de la información del método de María Montessori. María Montessori fue la que desarrolló justo el método Montessori, que es muy, muy popular hoy en día en todo el mundo. Y la razón por qué es muy popular es porque tiene muchas verdades muy, muy interesantes, muy profundas, etcétera. Entonces, quiero leerles algunos conceptos de esto que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, hablado del niño, acerca de la capacidad que tiene el niño interior y que tenemos que aprender a respetar y aprender a ver al niño como un ser por sí mismo, no como un ser que yo tengo que llenar, sino como un ser que ya existe por sí mismo y yo tengo que ayudarlo a crecer. Entonces dice así, el adulto se ha vuelto egocéntrico en relación con el niño, no egoísta, sino egocéntrico. Por lo tanto, considera todo desde el punto de vista de su relación con él mismo, o sea, de su relación con el adulto, y por lo tanto no comprende al niño. Es este punto de vista lo que conduce a considerar al niño como un ser vacío, que el adulto debe llenar con sus propios esfuerzos, como un ser inerte e incapaz, a quien se le debe hacer todo, como un ser sin una guía interna, a quien el adulto debe conducir paso a paso desde el exterior. Finalmente, el adulto actúa como si él fuera el creador del niño y considera el bien y el mal en los actos del niño desde el punto de vista de la relación consigo mismo. Y al adoptar tal actitud, que inconscientemente anula la personalidad del pequeño, el adulto está convencido de su celo y amor y sacrificio. En otras palabras, yo llego a verme a mí mismo como un ser completo, veo al niño como un ser vacío, incapaz, inútil, que no tiene la capacidad de hacer ni las cosas más sencillas por sí mismo. Y entonces agarro este esfuerzo y lo transmito hacia el niño a través de una autoridad fuerte, digámoslo, y esto lo que hace es que socava la curiosidad, el interés del niño, en general la inocencia, lo hermoso que tiene ese niño de poder ser libre, se socava cuando el adulto trata de imponer sobre él su experiencia. El adulto debe reconocer que debe ocupar un segundo lugar, esforzarse todo lo que pueda para comprender al niño y apoyarlo y ayudarle en el desarrollo de su vida. Este debe ser el objetivo de la maestra y de la madre, para ayudar a desarrollar la personalidad infantil, ya que el niño es el más débil. El adulto, con su personalidad más fuerte, debe refrenarse y tomando ejemplo del niño, sentirse orgulloso si éste puede comprenderlo y seguirlo. En otras palabras, por un lado, tenemos que ver al niño como un ser independiente, que ahorita lo va a mencionar, pero no tenemos que verlo como nosotros somos los creadores del niño y por lo tanto tenemos que imponer sobre él nuestra voluntad, etc. No tenemos que verlo de esa manera. Por el contrario, tenemos que ver al niño como un ser independiente y tratarlo con respeto. Así como le hablarías a una persona adulta, a lo mejor al niño le vas a hablar con más cariño y todo, pero también tienes que hablarle con respeto. No te vas a dirigir, o sea, no tienes que socavar ese respeto interior que tiene el niño, porque si lo socavas tú, lo socava él mismo. Recuerden, y esta frase es muy importante, la escuché hace mucho y no sé, nunca se me olvida, es las palabras constantes de los padres se vuelven la vocecita interna del niño. Una frase muy, muy importante. Las palabras constantes de los padres se vuelven la vocecita interna de los niños. Entonces, ¿qué vocecita interna estamos transmitiéndole a nuestros niños? ¿Una vocecita de respeto, de independencia, de poder, de fuerza? ¿O una de límites, de aplastar? Y esa vocecita va a ser su vocecita interna para toda la vida. Entonces, después, nosotros ahorita que tenemos esas vocecitas internas autolimitantes, de sí, no, tal vez, podría hacerlo, no podría hacerlo, etcétera, vienen de donde muchas veces, de esa imposición de nuestros padres hacia moldearnos a lo que tendríamos que hacer. Lo que aquí nos dice, aquí lo quiero regresar a un concepto del Tsimtsum.
En el judaísmo existe este concepto del Tzimtzum, donde se entiende que el creador del universo, para poder crear el universo, tuvo que retraerse a sí mismo para permitir nuestra existencia. Si no hubiera eso, si nosotros tuviéramos la percepción completa del creador del universo, no podríamos sobrevivir, no podríamos tener una existencia independiente, por así decirlo. Necesitaríamos forzosamente necesitamos forzosamente que Hashem, digamos, haga ese tzimtzum, haga ese limitación de sí mismo para poder permitir nuestra existencia. Y nosotros, el modelo del Padre con el Hijo es un modelo que también sigue el modelo de Hashem con nosotros. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros para poder permitir la existencia de este ser, que sea un ser independiente, un ser con su propia personalidad, sus propias capacidades, su propia capacidad de incluso de rezongar. Tenemos que permitir limitarnos nosotros, limitar nuestra autoridad, limitar nuestro supuesto poderío, vamos a llamarlo, para permitir que florezca el del niño. Para permitir que el niño florezca, que se haga, que madure, que se haga la personalidad que queremos que al final tenga. Y muchas veces eso va a implicar que nos contradiga y tenemos que enseñarle a hacerlo con respeto, que pueda contradecir, que pueda dar su opinión, que pueda decir no me gustó, que pueda decir no quiero esto, pero llevarlo a que lo haga con respeto, pero permitirle su expresión, permitirle eso a través de nosotros mismos, replegarnos. Y esto es, hay varias frases aquí que quiero transmitir de esto, y que es, dice María Montessori, todos los sucesos del mundo, de los hombres convengan a la conquista y a la producción. O sea, el hombre siempre está buscando conquistar, producir, etc. Entonces, vivimos hoy más en día una generación de productividad frenética, ¿no? Producir. No es productivo, no funciona, no sirve, ya no sirve, lo tiro, etc. Vivimos una generación muy movida, muy rápida, que queremos resultados. Si el adulto considera al niño, lo hace con una lógica basada en su semejanza, algo similar a lo que ya dijo antes. En otras palabras, yo comparo a todos basado en lo que yo soy. Y entonces espero y tengo expectativas de los demás basadas en las expectativas que tengo de mí mismo o de cualquier adulto. Ahora, ¿cuál es el problema? Él ve en el niño a una criatura diferente e inútil y lo mantiene a distancia. O bien, a través de lo que se llama educación, trata de arrastrarlo prematura y directamente hacia las formas de su propia vida. En otras palabras, como yo estoy esperando productividad, estoy esperando perfección, estoy esperando lo que yo ya sé hacer, entonces cuando veo a este ser inútil, vamos a llamarlo de acuerdo a esta percepción, entonces me frustra. Entonces, ¿qué hago? Vete para allá, no estés cerca. Hazte para allá, vas a romper cosas, vas a arruinar las cosas. Entonces lo alejo, y a través de alejarlo, que lo mantengo a la distancia, o lo mando a un tipo de educación donde la educación lo que busca es crear obreros, crear más personas iguales a las que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El adulto exhibe ante ellos su propia perfección, su propia madurez y su propio ejemplo histórico, exigiendo al niño que lo imite. Pero sin decirle realmente cómo llegar a ese punto y sin tener la paciencia de poder llegar a ello. Entonces, sigue diciendo, o sea, realmente lo que dice aquí es la importancia entonces que tiene realmente que la madre, especialmente durante los primeros años de vida, lo mantenga cerca, aunque es muy incómodo, muy difícil, las cosas son más lentas, etcétera, pero entre más cerca lo mantengas, en la cocina, contigo, haciendo las cosas, haciendo todo, es más fácil que el niño vaya aprendiendo y vaya desarrollando, y que va a implicar error, y va a implicar desorden, y va a implicar todo eso, pero es con un propósito máximo al final. Pero el papel del padre es el de guardián, no de un creador. Entonces tenemos que quitarnos de nuestra perspectiva de creador, de formador, de hacer, y no, simplemente ponernos como yo soy un guardián de este niño, que lo voy a ayudar a guiarlo en el momento lo que tiene que hacer. Una vez que puedan persuadirse a sí mismos, los adultos, de que ellos no serán los constructores, sino que actuarán meramente como colaboradores en el proceso de construcción, serán mucho más capaces de cumplir con sus propios deberes. El papel del padre es de cuidar y mantener despierta la guía interna del niño. Y dice, para que los padres puedan aprender a crecer con sus hijos, deben desarrollar el poder de observarlos
disfrutarlos y aceptarlos. Estas palabras también son muy importantes. Observarlos, disfrutarlos y aceptarlos. ¿Qué significa disfrutarlos? En sus errores, en sus caprichos, en sus todas las cosas, aprender a disfrutarlos y observarlos, verlos como con curiosidad y no con enojo, y aceptarlos como son. La primer clave para poder cambiar a cualquier persona es primero aceptarlo como es. Todo esto depende de la disposición para adoptar el paso más lento del niño y para confiar en sus poderes internos. En otras palabras, me limito a la capacidad que tiene el niño y voy a su velocidad. Es más difícil para el adulto, que debe alcanzar sus metas en la forma más eficiente posible, no interrumpir los esfuerzos más lentos del niño. Al ver al niño hacer grandes esfuerzos para realizar un acto totalmente inútil o tan fútil que él mismo podría realizarlo en un instante y mucho mejor, el adulto se siente tentado a ayudar. El adulto se irrita, no solo por el hecho de que el niño está tratando de llevar a cabo un acto innecesario, sino también por ver su ritmo diferente y su manera distinta de moverse. Poner un ejemplo muy sencillo. Vamos tarde y tiene que atarse las agujetas. ¿Qué haces? ¿Las atas o esperas a que aprenda a hacerlo? Se va a tardar 5 minutos en una agujeta y los 5 minutos en la otra, porque seguramente no va a salir bien y no va a salir, lo va a tener que volver a hacer. Entonces, ¿qué haces? No, ya te las abrocho yo porque vamos tarde. Pues levántate más temprano si sabes que es la necesidad de tu hijo. Entonces, realmente, esto es lo que implica, es decir, ¿sabes qué? Es la construir al niño implica tenerle la paciencia que necesita para concluir sus labores en el momento en que lo necesita hacer. Que sea lo que se va a tardar y yo acompañarlo. Y realmente una de las frases más importantes de Montessori es: toda ayuda innecesaria hacia el niño es un obstáculo hacia su educación, hacia su construcción. Toda ayuda innecesaria al niño es un obstáculo a su educación, a su instrucción. Entonces es muy importante limitarnos, hacer ese zoom propio del adulto para poder permitir el florecimiento del niño. Poder permitir que el niño se pueda florecer a través de yo permitirle su paso, su tiempo, sus errores, su desorganización. Todo eso hay que permitírselo al niño para que algún día pueda ser un adulto eficiente y productivo, gracias a que se le dio el espacio, la paciencia, el tiempo de poder hacerlo mal al principio. Y no solamente eso, porque al final, sea como sea, va a llegar a ser un adulto productivo. La pregunta va a ser cómo va a tomar sus propios errores. Si yo estaba ahí presionando, apurando, empujando para que las cosas se hagan, él mismo va a tratarse de esa manera cuando sea adulto. Y cada error, ¿cómo va a reaccionar el adulto a sus errores? Como reaccionaban sus papás a sus errores cuando él era niño. Si sus papás reaccionaban con paciencia, con amor, con cariño, sabiendo que los errores son parte del aprendizaje, cuando este niño crezca, cuando se convierte en un adulto y comete errores, los va a tomar a sí mismo con paciencia, con cariño, con compasión. Pero si sus papás eran presionando, etcétera, así mismo va a ser esta vocecita interna del niño de decir, ¿sabes qué? Tengo que exigirme. Y entonces muy importante, y como dijimos, aquí cerramos círculo con algo que hemos dicho constantemente, tenemos que aprender con nosotros mismos. Empezamos a tener compasión primero conmigo, con mis errores, con mis equivocaciones, con las cosas que hago mal, y después ya puedo empezar a tener compasión por otros, incluso y más con mis hijos, que a veces como siento que yo tengo una obligación hacia ellos y como siento que yo tengo que formarlos, y que entonces soy más estricto con ellos de lo que soy con cualquier otra persona. Y entonces soy más duro y soy más rudo con ellos porque sé que lo van a aguantar y terminamos haciendo mucho daño. Entonces es muy importante entender que parte de esto es ese zoom, esa anulación propia, esa limitación propia del ser para permitir el florecimiento de este ser y que ese florecimiento de este ser venga de compasión, de amor, etc. Sí, Pasión. La semana pasada no me quedó un punto claro. No sé si lo confundí. Había algo que comentó, pero no recuerdo bien. En cuestiones, por ejemplo, de la tarea. Por ejemplo, aquí los niños uno no puede ayudar a hacer la tarea. Tienen que hacerlo solo lo que ellos puedan. Eso en el judaísmo, tú tienes que ayudarlo, tú tienes que dejar lo que ellos lo hagan, que ellos desarrollen y hagan lo que ellos sepan y luego tú ayudarlo en el proceso de lo que no saben. Es igual que aquí con cómo llevan los niños en la escuela, porque ellos utilizan aquí el método Montessori también,
pero no sé en el judaísmo si, por ejemplo, yo solamente le puedo preguntar, ¿hiciste la tarea? Y él me dice, sí, la hice, pero por ejemplo no puedo ayudarle a hacer la tarea. Por lo general, digo, si es que es un método Montessori, por lo general no hay tarea. Puede existir trabajos que una persona, o sea, no existe la tarea normalmente y es una bendición. O sea, realmente vamos a hablar mucho de este tema en otro momento, como lo hicimos de los exámenes, pero a breve, lo que podemos aclarar basado en todo lo que hemos dicho ya es... em, empieza de la observación, o sea, ayudar a uno, un niño en algo, todo depende de la observación, al conocerlo, es como atar las agujetas, muchas veces exigirle que se ate las agujetas cuando no tiene las capacidades de hacerlo solo, pues es una crueldad. Entonces todo depende de un conocimiento, entonces yo tengo que conocer al niño y decir, a ver, ¿en qué capacidades está? Y antes de exigirle cualquier cosa al niño, digamos que existen los pasos Montessori de una presentación donde es, tú primero presentas la actividad al niño y esto involucra es, le explicas todo cómo funciona. Segundo paso, lo haces tú, le muestras cómo se hace haciéndolo tú mismo. Tercer paso, lo haces tú junto con él, lo hacen juntos. Cuarto paso, lo hace él solito y tú presente. Siguiente paso, lo hace él solito y lo continúa repitiendo. ¿Y qué pasa si no lo logro hacer? Entonces voy y observo. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna falta de comprensión de algo? Bueno, entonces vuelvo a presentar. Presenté algo más rápido de lo que tenía que presentar, entonces me regreso. ¿Sabes qué? Este material creo que todavía no lo podemos, no tenemos que trabajar, lo volvemos a presentar más tarde. Y lo retiro, ¿por qué? Porque me doy cuenta a través de mi observación que el niño no estaba listo para esto. Entonces lo retiro, ¿no? Entonces me regreso. Entonces, o veo que el niño a lo mejor sí entendió y sí está listo para ello, pero se equivocó porque está aprendiendo. Entonces, ahí es donde yo me tengo que retirar y hacerme en segundo plano y decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para lo que necesites, pero yo sé que tú lo puedes hacer, tienes la capacidad, adelante, ¿no? Y ahí es donde yo me espero 10 minutos a que el niño se ate las agujetas. ¿Por qué? Porque yo sé que es parte de su aprendizaje y él no va a tener ningún tipo de presión si no hay un papá ahí presionándolo a ver cuándo terminas, ¿no? El niño va a estar con su concentración y paciencia si el papá tiene esa concentración y paciencia en las actividades del niño, si el papá cree en el niño, que muchas veces no hemos hablado de eso, pero muchas veces empieza de ahí, que tanto queremos en él, que tanto queremos que tiene la capacidad de hacer las cosas. Entonces, ni muy ni tan tanto, las tareas va a ser lo mismo. Depende, o sea, en teoría, si la maestra ya supo que realmente tiene el niño la capacidad de hacer las cosas, pues entonces ese sería el ideal y yo no tendría por qué meterme en lo absoluto. El niño tendría ya que ser, que yo solamente tengo estar ahí para guía, para guianza. Pero realmente lo que tendría que yo ser estar en segundo plano, el niño se va a autodesarrollar y yo solamente estoy aquí para ayudar en lo que necesite ese autodesarrollo. ¿Quedó clara esa parte? Quiero No, yo digo que, feliz. vamos, ven, dijo Chua. Mami, quiero keep feliz. Ok, mami, mami, ¿viste? Mami, Lo que pasa es que los cantones, diferentes cantones, aquí se dirige la clase por cantonal. Entonces, la primera, segunda clase, como el niño empieza, le enseñan a leer a la primera clase, ya cuando tiene 6, 7 años, que empiezan a aprender, los primeros años son para jugar. Bueno, el kindergarten aquí para jugar, para cantar, que está muy bien para los niños. Y luego la primera clase donde le empiezan a enseñar a leer. Entonces los 2 primeros años sí como que le dejan un poco de tarea, pero luego cuarta, quinta clase y eso ya no se la llevan, no le dan la tarea no le dan tarea para su casa. Todo lo que trabajan es lo que trabajan en la escuela. Ya luego esos años, no, cuarta, quinta clase, sexta clase no le dan, pero también depende del cantón donde tú vivas. Se lo ponen así. Está bien, entiendo. O sea, realmente después vamos a ver que justo lo que usted está diciendo con lo que está preguntando aquí Valeria Elizabeth, vamos a ver después como que el tema, por un lado vamos a ver después cuáles son los aprendizajes esperados, digamos, dentro del judaísmo, dentro de la Torá. Vamos a hablar de los estados cognitivos de la mente a diferentes edades, por lo tanto, qué tipo de aprendizaje tendrían que estar teniendo, experimentando. Y también vamos a ver cómo eso se liga con el método Montessori, que realmente la razón por la cual, digamos que estoy siguiendo el método Montessori es porque
sus analogías de todo el concepto que tiene el método Montessori junto con los conceptos que trae en la Torá van mucho de la mano. Entonces, pues, realmente es muy bueno tener una guía tan clara de una persona que no tenía nada que ver con judaísmo, pero que observando a los niños llegó a conclusiones muy certeras, cosas que nuestros sabios ya habían dicho antes, pero lo habían dicho de manera muy general. Y entonces vamos a poder expandir en estos conocimientos a través del método Montessori educativo. Después vamos a hablar, eso ya más técnico, vamos a hablar de todos esos temas, ya de cómo es el aula en cada área, y les voy a mostrar después aquí también la escuela, como lo tenemos estructurada, etcétera. Entonces ya después Bezrat Hashem en las siguientes clases. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y Bezrat Hashem comenzamos la siguiente clase con más información. Que tengan todos una excelente semana. Shabbat tov. Gracias, More. Shabbat tov a todos.